Poldark recogió a una chica al costado de la carretera. Cuando la trajo a casa descubrió que se trataba de una mujer hermosa. Pero él no significó nada para ella. Pero simplemente contrató a la chica para que se quedara y le cocinara. Eso es simplemente conveniente para él. Además podría simplemente darle un lugar para dormir. Poldark nunca esperó eso. Un noble arruinado como él. Ahora es tan pobre que ni siquiera tiene dinero para comer. Hace un año Poldark llevó a su ejército al campo de batalla. Pero fue atacado por tropas enemigas y resultó gravemente herido. Mientras estaba cerca de la muerte. Poldark recuerda a su novia Elizabeth. Poder volver a ver a su amado. Hace todo lo posible para sobrevivir. En el carruaje de regreso. Poldark acaba de quedarse dormido. Escuchó a alguien más hablar de su padre nuevamente. Su padre no solo perdió todos sus bienes. Y acaba de fallecer hace 3 meses. Al oír esto inmediatamente levantó la cabeza. La mujer dijo tonterías e inmediatamente cerró la boca. Pero Poldark no se lo pone difícil al rival. Pero simplemente giró el auto hacia la casa de su tío. Originalmente tenía la intención de enterarse de la muerte de su padre. De este único pariente. Pero no esperaba ver a Elizabeth también aquí. Poldark apareció provocando que todos entraran en pánico. Porque todos pensaron que había muerto en el campo de batalla. Pero en ese momento Poldark todavía no conocía a Elizabeth. Estaba comprometida con su primo. Para evitar la vergüenza. Su madre le dijo a Elizabeth que se fuera. Entonces todos le dijeron a Poldark que Isabel estaba comprometida con su primo Francisco. Mirando su cara de decepción. Elizabeth tampoco supo explicar. Al ver que la atmósfera se vuelve gradualmente incómoda. El tío mayor rápidamente le dijo a Poldark que, antes de morir el negocio de su padre fracasó. Ahora a la propiedad solo le queda un palacio. Los continuos ataques hicieron que Poldark colapsara por completo. Pidió prestado un caballo y rápidamente se fue de aquí. En el camino de regreso Poldark pensó mucho. Mira cómo la mía de su papá está en quiebra. Está decidido a reconstruir su gloriosa carrera. Cuando llegó a casa descubrió que el palacio era magnífico y limpio en el pasado. Se ha vuelto extremadamente complicado. La casa se llenó de hedor a aves de corral. Y el vigilante estaba profundamente dormido en la cama. Poldark enojado tomó un balde de agua y se lo arrojó a los 2 sirvientes. De hecho sabía que eran buenas personas. Es solo porque son demasiado vagos que hacen que la casa se vea así. Dijo que si no lo limpian, no pueden cenar esta noche. Luego Poldark fue a donde vivían los trabajadores. Este lugar está lleno de trabajadores de su padre. Encontró a Poldark vivo. Todos prometen que mientras haya una mina en el futuro, definitivamente vendrán a trabajar. Cuando Poldark contemplaba el futuro, Isabel se puso ansiosa. Ella todavía está esperando que él le explique todo. Tal vez todavía puedan estar juntos. Esperó y esperó, pero la persona que vino fue Frances. Elizabeth sabe que Poldark todavía no la ha perdonado. Al mismo tiempo, Poldark va al banco a buscar a su viejo amigo. Después de entender la deuda que dejó el padre. Originalmente tenía la intención de pedir dinero prestado para continuar con la minería. Pero no hay garantía. Su amigo tampoco tuvo otra opción. Ahora Poldark ni siquiera puede mantenerse a sí mismo. Solo puede limpiar el castillo y luego pensar en cómo ganar dinero. Poldark originalmente pretendía trabajar sin pensar en nada. Pero aún recordaba a Elizabeth. Y Elizabeth no puede esperar a Poldark para siempre. Así que cuando Francisco propuso, ella no pudo evitar estar de acuerdo. Luego Frances fue a la mina y quiso encontrar a Poldark para hablar. Pero cuando bajaron a inspeccionar la mina, le dijo a Poldark que Isabel aceptó su propuesta. También invitó a Poldark a asistir a la boda una semana después. Perder a alguien que amaba lo entristeció bastante. Ahora Francisco le dijo estas palabras. Poldark gritó enojado. Inesperadamente empujó a Frances por el pozo de la mina, mirando a Francisco a punto de asfixiarse. Poldark originalmente tenía la intención de dejarlo como estaba, pero su naturaleza honesta no le permite hacerlo. En el momento en que Poldark rescató a Frances, también abandonó a Elizabeth. No mucho después, vino a participar en una boda en la que no debería haber participado. Ver a la persona que ama casarse con otra persona. Poldark recuerda cuando Elizabeth le dio el anillo. Su corazón está muy triste. Viendo a Isabel y Francisco bailar en su boda, Poldark solo pudo escabullirse. En ese momento de repente un amigo entró corriendo.
Resulta que esta persona tiene el banco más famoso de aquí. Quería prestarle dinero a Poldark para abrir una mina. Pero Poldark no lo aceptó. Para beneficio de esta persona. Como un cuchillo que corta pedazos de carne a quienes le piden dinero prestado. Entonces Poldark no quiere tener nada que ver con él. Acabar de deshacerme de esta persona. Poldark tiene la oportunidad de hablar en privado con Elizabeth. Quería saber por qué Poldark no le pidió una explicación. Pero no se dio cuenta de que la persona que estaba equivocada era ella misma. ¿Por qué Poldark tuvo que darle explicaciones? Todos podían ver claramente los sentimientos entre ellos dos. Para resolver el problema entre ellos, el tío mayor fue a Poldark, esperando que vengara a vivir a otra ciudad. Todos los gastos correrán por su cuenta. Poldark entiende lo que quiere decir, así que pensará detenidamente sobre este tema. Poco después Poldark salvó a un mendigo en la calle. Originalmente tenía la intención de dejarla en un lugar seguro, pero después de escucharla a menudo la golpeaban en casa. Él la suavizó y la aceptó, porque la chica es muy sucia. Poldark solo pudo ayudarla a bañarse. Ahora hay una boca más que alimentar. No le queda dinero, ¿cómo va a seguir viviendo? La chica se lava el pelo todos los días solo para complacer al hombre que la recogió. Pero ella no lo sabía sin importar lo que hizo. Ni siquiera la miraba. Porque el corazón de Poldark todavía pertenece a su exnovia Elizabeth. Aunque ahora Elizabeth se ha casado con Francesco, todavía no puede olvidar los sentimientos de antes. Para cortar completamente sus sentimientos, el tío le envía algo de dinero a Poldark. Espera que puedas irse a vivir a otra ciudad. Aunque Poldark es tan pobre ahora, tampoco quiere huir como una tortuga. Originalmente vaya a pagarle. Luego reconstruir la mina de su papá. Pero no gracias a que la persona que dale el bienvenido es Elizabeth. Sigue pensando en esta mujer que le abandonó y se casó con Frances. Poldark la ama y odia al mismo tiempo. Cuando Elizabeth le reprocha que no debería aceptar a otra chica, Poldark no puede contener su ira y la culpa. ¿Por qué Elizabeth podría casarse con otra persona? Y él no puede aceptar a otra chica. Ahora que Poldark ha visto el verdadero rostro de Elizabeth, se vuelve más decidido en su decisión. Cuando quiere dejar a esta mujer, algo pasa en casa. Demelza descubre que su padre ha venido aquí. Cuando Paul regresa, Demelza ya se ha ido. Solo su padre se queda para cuestionar su culpabilidad. Poldark no sabe cuándo salva a esa chica. Cada rincón de la calle se está difundiendo esta mala noticia. Cuando llega el padre de Demelza, descubre que no hay señales de la chica por ninguna parte. Piensa que Poldark está escondiendo a su hija. En realidad Demelza le dijo a Poldark que su padre solo quería aceptarla como esclava. Entonces Poldark no deja que hace eso. En ese momento llega un grupo de personas. El padre de Demelza se ha preparado de antemano. Cuando Poldark lucha contra ellos afuera, el sirviente llama a los trabajadores a pelear con el grupo. Y la criada corre a la casa del tío de Poldark para pedir ayuda. Pero el tío mayor lo ignora. En ese momento Poldark es derribado al suelo, pero utiliza las últimas fuerzas que le quedan para lidiar con el padre de Demelza. La valentía de Poldark es reconocida por el enemigo. Después de que se vayan, la criada rápidamente vuelve corriendo. Inmediatamente descubre que hay un problema con el gabinete detrás de Poldark. Entonces ella dice deliberadamente que Demelza es de hecho un cometa. Espera que el dueño la ahuyente rápidamente. Poldark también bromea con ella. No descubre a Demelza escondida en el gabinete. Después de que Poldark se va, la criada llama a Demelza. Dice que Demelza escucha lo que su dueño dijo antes. Si sabe qué hacer, ella debería irse rápido. Demelza ya no tiene cara para quedarse y no le queda más remedio que irse. Poldark, después de ver irse a sus amigos, sorprende a Demelza preparándose para irse. Poldark no dice nada. Solo usa sus ojos para indicarle a Demelza que se sube rápidamente al caballo. Pero cuando regresan, Elizabeth llega. En realidad no se siente segura de dejar que Poldark estaba en peligro. Pero cuando lo conoce no se atrevía a importarle. Y Poldark no tiene nada que decir. Luego Poldark devuelve el dinero al tío mayor. También expresa su deseo de continuar con la minería. Aunque el negocio es difícil ahora, no le detiene. Sabiendo que Demelza todavía se quedaba, el sirviente causa problemas deliberadamente. Le arroja ropa sucia y la obliga a lavarla. Aunque sé que me están poniendo las cosas difíciles. Pero Demelza no se queja. Solo para quedarse al lado de Poldark. Ella puede hacer cualquier cosa.
para tener capital para la minería. Poldark sigue buscando a su amigo banquero, esperando poder prestarle dinero. Pero esto no es solo un boca a boca. Su amigo solo puede intentar pensar en formas de ayudarlo. En el camino de regreso Poldark le encuentra con su prima Verity, así que se acerca a una fiesta. Verity viene a darle la invitación. El propósito es querer que Poldark se lo oculte. A ella le gusta un hombre, pero tiene miedo de que si padre se detuviera, así que va a buscar a Poldark. Sabiendo que Francesco y Elizabeth también participan, Poldark tampoco quiere ir, pero no quiere decepcionar a la honesta Verity, así que seguiré asistiendo a la fiesta. Pero Poldark no espera que simplemente se iba. Los dos sirvientes le pondrán las cosas difíciles a Demelza. Demelza solo puede aguantar y no atreverse a resistir. Pero ahora, Poldark también ha cumplido su misión. Ve a Verity y a ese hombre charlando alegremente. Poldark camina solo por la fiesta. Inesperadamente una chica toma la iniciativa de iniciar una conversación. Y es rechazado fríamente por Poldark. No está de humor para pensar en el amor ahora mismo. Pero en este momento, Francisco vuelve a pedir a Elizabeth y Poldark que bailaban juntos. Dos personas originalmente quieren negarse. Francesco está decidido a obligar a los dos a hacerlo. De mala gana los dos solo tienen que bailar. Al principio son tímidos. Después de eso, cuanto más bailan, más se divertirán. Este baile calma la relación de las dos personas. Pero ahora alguien dice tonterías. Dice que sus ojos al mirarse son muy ambiguos. Esto pone celoso a Francesco, pero a petición propia. Así que tiene que esperar hasta que terminaban de bailar. Pero no espera que Elizabeth y Poldark vuelven a reír delante de todos. Esto hace que otros miren. Verity solo puede apresurarse a separar a las dos personas. Otras personas lo miran, lo que entristecía a Poldark, junto con la risa de aquellos a quienes odia. Poldark está enojado y busca a alguien que coqueteaba con él. Luego tiene una noche salvaje. La chica mira hacia abajo en secreto. No espera ver al hombre que ama bañándose. Ella está extremadamente estresada en este momento. Quiere ver más, pero tiene miedo de ser descubierto. Porque Demelza es una sirvienta. Entonces ella solo puede ocultar su amor en su corazón. En ese momento Poldark en quiebra descubre que sus comidas son cada vez menos. Poldark quiere reactivar la mina de su padre. Pero la situación no es buena ahora. El tío mayor piensa que buscaba su propia muerte. Porque hace unos días el dueño de una mina se suicidó debido a sus deudas. Poldark también lo sabe. Pero para revivir, todavía quiere apostar todos sus activos. Ahora ha encontrado un inversor. Así que quiere llevarle a Demelza a la ciudad. Cuando ella va de compras, él va a encontrarse con inversores. Esta vez Poldark se prepara con mucho cuidado. Porque sabe que si pierde esta oportunidad, no podrá volver a levantarse. Todos están muy preocupados por la situación actual. Por eso todo el mundo tiene mucho cuidado con los planes de Poldark. Después de mucha investigación, Poldark descubre rastros de minas de cobre. Si se puede explotar, los inversores ganarán mucho dinero, bajo la garantía de su personal técnico y bueno amigo. Poldark no espera que el plan salía tan bien. Poldark se alegra. Decide darle a Demelza una capa antes de irse. Como nunca antes ha usado ropa como esta, Demelza está muy avergonzada. Agradecer a Poldark su preocupación. Demelza decide prepararle una comida deliciosa. La exnovia de Poldark aparece de nuevo. Demelza desconfía mucho de la apariencia de Elizabeth, pero tiene que dejarla entrar. Pero al ver comida en la mesa y sangre en las manos y la cara de Demelza, Poldark se da cuenta inmediatamente de que le está poniendo las cosas difíciles a Elizabeth. Poldark tampoco la culpa. Demelza entiende y se va. Resulta que el propósito de Elizabeth al venir aquí se debe a su relación anterior. El tío de Poldark y Frances sospechan que ella y Poldark todavía están unidos. Por eso quiere preguntarle la culpa a Elizabeth. Espera que Poldark podía explicárselo, pero Poldark no duda en correr a casa de su tío. Pero cuando llega aquí se di cuenta de que es solo un malentendido. Resulta que el hombre que le gusta a Verity una vez mata a su esposa. Ahora el tío mayor definitivamente no está de acuerdo en permitir que Verity se case con una persona así. Poldark quiere estudiar detenidamente antes de concluir, pero no le da esta oportunidad, porque en su corazón consideran a la verdad como una sierva. No quiere casarse. Déjala quedarse y servirles toda su vida. En realidad Poldark también entiende lo que quieren decir. Verity le explica a Poldark que el hombre no mató a su esposa,
Todo es solo un malentendido que resulta así. Y Poldark se prepara para que los dos se reúnan en su casa. De esa manera también puede observar si este hombre es digno de Verity o no. Pero ahora Theo y Frances lo saben. Poldark lo sabe por la expresión de sus caras. El problema actual no puede resolverse fácilmente. Efectivamente, tan pronto como entra a la habitación, Francis hace retroceder a Verity. Advierte al hombre que no se acercaba a su hermana. Incluso le da un puñetazo al hombre en la cara. Pero el frágil Francesco ciertamente sufrirá. Sentirse humillado. Francisco enojado pide un desafío. Ahora las cosas están fuera de control. Tampoco el tío puede detenerlo. Los dos se apuntan con armas el uno al otro. Francis recibe un disparo y cae al suelo. Poldark lleva rápidamente a Frances a la sala de tratamiento. Por su experiencia en el campo de batalla. Con la ayuda de Demelza. Rápidamente ayuda a Francisco a escapar del peligro. Pero la única oportunidad de felicidad que tiene Verity desaparece completamente debido a esto. Elizabeth rápidamente corre hacia ella. Ve a su marido acostado en la cama baleado. Tiene miedo porque ahora está embarazada. Si su marido tiene algún destino, ella no sabe qué hacer. El tío mayor lleva a Frances a casa para que se recuperaba. Pero no está nada agradecido por la gracia salvadora de Poldark. Porque esto pasa por culpa de Poldark. No mucho después. La mina de Poldark comienza a construirse. Durante la preparación, todos están muy felices. Poldark también elogia a Demelza por su arduo trabajo. Demelza se alegra mucho cuando Poldark la elogia. A la mañana siguiente suena el timbre. Todos los trabajadores caminan juntos hacia la mina de Poldark. Esta es la primera vez. Demelza ve tal escena. Tiene mucha confianza en el brillante futuro de Poldark. Pero los inversores se muestran escépticos. Se desconoce cuánto tiempo podrá funcionar esta mina. Entonces Poldark se levanta y habla ante todos. Esta mina no solo ayuda a que mucha gente consiga trabajo, pero también una oportunidad para cambiar la vida de Poldark. Todos ponen sus esperanzas en ello, pero aún no está claro si tendrá éxito o no. Justo después de dar a luz, su marido le pide que tenía relaciones sexuales. ¿Cómo puede resistir un cuerpo débil? Le ruega a su marido que la dejaba ir. Inesperadamente su marido se enoja. Francisco sospecha que Isabel todavía está apegada a su antiguo amor, incluso sospechando que el niño no es su hijo biológico. Así es en la fiesta de felicitación de hoy. Poldark viene voluntariamente a participar. De hecho, a él y a Elizabeth no les queda nada. Pero Francisco sospecha que su primo tiene algún otro propósito. Mientras Poldark mira feliz a su hijo, Francesco no puede más. Inmediatamente pasa e interrumpe a las dos personas. Poldark sabe que Francisco sospecha de su relación con Elizabeth, así que tiene que irse primero. Poldark no se da cuenta de eso. Cuando pierde a Elizabeth, entonces otra mujer entra en su vida. Como sirviente. Demelza siempre conoce tus solicitudes de antemano. Frente a una chica tan considerada, aunque el corazón sea de hierro, se derretirá. Poldark permite que Demelza se sentaba y comía con él por primera vez. Piensa que la vida simplemente pasaría de largo. Pero de repente llega el inquilino de Poldark. Resulta que su marido es un cazador furtivo y fue arrestado. Poldark corre rápidamente a todos lados pidiendo ayuda. Pero estos nobles no valoran la vida de los campesinos. Si se basa en la ley en ese momento, los cazadores furtivos estarán exiliados durante 7 años. Poldark hace lo mejor que puede y termina detenido durante 2 años. Pero cuando se enfrenta a esto, el padre de Demelza vuelve. Entonces su padre se casó con una mujer rica. Quiere venir a recogerle y disfrutar de su felicidad. Pero el recuerdo del abuso aún está fresco. Entonces Demelza no quiere volver. Inesperadamente su padre está decidido a llevarla a casa. Él dice que hay rumores de que Demelza y Poldark tienen una relación tumultuosa. Si Demelza se queda aquí, no solo le hace perder la cara, pero también le da a Poldark una mala reputación. Las palabras de papá confunden a Demelza. Entonces ella regresa y abre en secreto un cofre. Luego saca el smoking que guarda la madre de Poldark. Esta es la ropa que quiere usar. Sino porque Poldark lo mantiene tan secreto como un tesoro. Entonces Demelza no se atreve a tocarlo. Quiere usarlo una vez antes de irse. De repente Poldark regresa. Ya no hay tiempo para cambiarse de ropa. Entonces ella lleva la comida descalza. Tiene miedo de que Poldark vea esta escena. Pero cuando Demelza está a punto de irse,
Poldark la llama. Porque Sigentes tiene detenida durante 2 años debido a la caza furtiva. Poldark no puede aceptar tales leyes. ¿Por qué se castiga tan severamente a los cazadores furtivos pobres? Pero la nerviosa Demelza no lo escucha en absoluto. Cuando está a punto de escabullirse, Poldark no recibe respuesta. De repente se da la vuelta. Ve a Demelza vistiendo la ropa de su madre. Enfadado culpa a la criada por atreverse a hurgar en las cosas. Además, este atuendo es extremadamente importante para él. Demelza se prepara para explicar. Poldark enojado le dice que se lo quite de inmediato. Demelza está tan asustada que rompe a llorar. Poldark se da cuenta de que está siendo un poco excesivo. Dale prisa, lo siento, Demelza. Explica que está enojado por lo que le pasa al inquilino. Ve a Demelza sollozar. Poldark no puede evitar besarla. Pero pensando en los malos rumores sobre ellos, Poldark se detiene rápidamente. Demelza no está segura de por qué hizo eso. Poldark explica rápidamente. Si realmente hace eso, probará que los rumores son ciertos. Ya no puede refutarlos. A Demelza no le importa lo que digan los demás. Pero Poldark simplemente se va sin mirar atrás. Demelza lamenta no haber aprovechado esta oportunidad, pero rápidamente piensa con claridad. Así que usa la excusa de no poder quitarse la ropa para ir a buscar a Poldark. Ella solo le pide que le desabroche la camisa. Inesperadamente lo presiona contra la cama. La chica se despierta, se viste rápidamente y se va. El hombre también finge estar dormido para ocultar su vergüenza. Demelza es una mendiga recogida por Poldark al costado de la carretera, para que no tenga que rogar. La contrata como su sirvienta. Pero después de eso, Demelza cree que ya no debería quedarse aquí, porque desde que Poldark sí trajo a casa, los forasteros siempre están difundiendo rumores sobre ellos dos. Ahora los rumores son ciertos. Demelza tiene miedo de afectar el honor de su amo. Considera irse en secreto. ¿Cómo puede Poldark dejarla irse así? Ahora Demelza es suya. Por eso quiere darle un título a Demelza. Así, un hombre en quiebra y una mendiga de carretera se casaron en presencia de sus 2 únicos familiares, que Demelza transforma de sirvienta a ama. Las personas más inaceptables son los 2 sirvientes restantes. Antes, como eran vagos, le dieron todo el trabajo a Demelza. No esperan que ahora se convierta en su ama, pero piensan con cuidado. Aunque Demelza se convirtió en la ama, ella todavía trabaja como empleada doméstica. Eso es mejor que ser una dama arrogante. Al menos Demelza no les dará órdenes. Demelza todavía no se acostumbra a cambiar de identidad. Cuando ve a su marido llegar a casa, ella todavía lo llama maestro. Poldark le recuerda que ahora es su esposa. Aunque ahora Poldark es solo un noble de nombre sin bienes. Pero en esa es de división de clases. Poder casarse con un hombre así es una verdadera bendición para Demelza. Para Poldark, casarse consigo no es algo bueno, porque entonces será abandonado por la clase alta. Ya no puede participar en esa clase. Pero a Poldark no le importa. Aunque no está perdidamente enamorado de Demelza. Pero como la posee, tiene que darle un título. Nadie en la clase alta le desea lo mejor. Solo Verity escribe una carta apoyando su decisión. Esto hace que Demelza se sienta implicada en su marido. El negocio de Poldark es difícil. Necesitan una gran fuente de inversión para seguir haciendo negocios. Pero han pasado meses. Todavía no pueden extraer ni una sola pieza de metal. La mina de cobre que anhelan no se encontró por ningún lado. Muchos inversores se están preparando para retirar capital. Ahora Poldark sigue casado con un sirviente. Demuestra que ha abandonado su posición en la clase alta. A los que no conocen este juicio, los inversores son más cuidadosos. Aunque mucha gente se opone a la inversión, todavía hay gente que confía en Poldark. Todavía continúan invirtiendo en la ronda 2. Poldark está feliz de volver a casa. Dale un regalo a Demelza. Dentro hay una goma para el pelo y un libro para entretenerse. Poldark tiene en tan alta estima a un mendigo. Demelza se siente muy feliz. Luego Poldark la lleva a la mina. Esta vez los trabajadores conocen a su jefa. Ver a todos llamándole señora. Demelza está encantada. Pero debido a la baja autoestima, ella le aconseja a su marido que no muestre la cara. Cuando 2 personas regresan felices a casa, Demelza descubre que la sirvienta se ha comido en secreto el pastel que ella había hecho. Ella enojada corre hacia adelante y empuja al sirviente al suelo. Ver esta escena. Poldark sabe que ella todavía desconoce su identidad, para que Demelza no sea tan grosera.
Tampoco es necesario cansarse de cocinar. Poldark la lleva a elegir una criada personal. De esa forma Demelza sabrá claramente su identidad. Pero a pesar de que tiene tanto cuidado, Demelza todavía no soporta estar inactiva. A menudo cocina con su criada en la cocina. Pero lo que le preocupa a Poldark ahora es la mina. No se puede encontrar mineral de cobre. No puedes responder a los inversores. Es aún más imposible garantizar el alojamiento de los trabajadores. Ahora todo el mundo está esperando la temporada de anchoas y sardinas. Simplemente abastecerse de suficiente pescado. Todos pueden pasar el invierno con seguridad. Pero la temporada de pesca casi ha terminado y todavía no ve ningún pez. Cuando Poldark está preocupado por esto, luego descubre que Demelza esté trabajando nuevamente como sirvienta. Así que invita a Verity. Espera que le enseñe a Demelza cómo ser una dama adecuada. Pero Demelza proviene de un entorno de mendigos y no aprende nada. Su elegante baile cambia a un estilo completamente diferente. Pero Verity le enseña pacientemente. Desde cómo abrir el ventilador hasta la etiqueta en la mesa. El complicado ritual molesta a Demelza. Ella cree que su marido la critica. Por eso la obliga a aprender esos rituales. Poldark teme que su esposa haga algo malo en la fiesta. Si se ríen de ella, su autoestima definitivamente se verá afectada. Además de aprender etiqueta, Verity también lleva a Demelza a coserle el vestido. Pero en el camino de regreso, Demelza acaba de decir que no era el momento adecuado, porque está embarazada. Demelza espera que Verity le guarde el secreto, porque su relación con su marido no es estable. Para que su marido no se aburra de ella. Poldark está muy triste. El dinero de la inversión se ha gastado, pero todavía no ha encontrado el cobre. Durante un periodo de tiempo, ciertamente no puede pagar el salario. Hasta entonces, ¿cómo sobrevivirán el invierno estos trabajadores que tanto ganan? Cuando Poldark no sabe qué hacer. De repente todos corren hacia el mar. Luego han llegado las anchoas de sardina. Si se pescara suficiente pescado, la gente podría sobrevivir al invierno. Poldark recoge a Demelza y corren hacia el mar. Todos sostienen cestas para pescar. La cantidad de peces esta vez es extremadamente grande. Suficiente para alimentar a todos durante el invierno. Poldark ve personas llenas de esperanza en la vida. También empieza a sentirse feliz por ellos. Los pobres antecedentes de Demelza la hacen comprender mejor. Pero el destino cambia. Todos la llaman señora. Esto hace que Demelza se sienta muy incómoda. Pero si se casas con Poldark, entonces ella debe cumplir con las responsabilidades de una esposa. Se acerca la Navidad. Las náuseas matutinas de Demelza se hacen cada vez más evidentes. Cuando ella es secretamente feliz, Poldark de repente le dice que asista al banquete de Francisco. A Demelza le preocupa perder la cara. Destinado a negarse. Pero Poldark no puede dejarla sola en casa. Así que al final Demelza va a la casa de Frances. Es la primera vez que Demelza vea decoraciones tan espléndidas. Cuando la dueña le recibe, Demelza se siente antinatural. Porque Elizabeth es la ex de Poldark. Cuando las personas se conocen así dicen que no les importa ser falsos. Además, la abuela comparando los dos hace que todos se sientan avergonzados. Demelza siente que no está vestida tan bien como Elizabeth. Elizabeth no está segura de su apariencia. Para superarnos unos a otros, ambos preparan sus propios disfraces. Verity viene a ayudarla a vestirse. Pero debido a la baja natalidad, Demelza no se siente segura cuando usa smoking. Todo llega a esto. Solo tiene que apretar los dientes e ir al comedor. Inesperado. La aparición de Demelza sorprende a todos. Poldark también pasa por allí para animarla a tener más confianza. La brillante Demelza incomoda a las otras chicas. Porque esta chica una vez persigue a Poldark. Entonces apareció Demelza haciéndola enojar mucho. Ella pregunta deliberadamente sobre los antecedentes de Demelza. Hace que todos vean que ella proviene de un entorno humilde. Pero Demelza no le hace caso. Mientras Poldark la ame, es su mayor éxito. Aunque el inteligente Demelza puede solucionar este problema. Pero esa chica todavía no se rinde. Le pide a Demelza que realice sus habilidades. Porque toda chica noble tiene un talento excepcional, cuyo propósito es hacer perder la cara a Demelza. Cuando Demelza no sabía qué hacer, Poldark le dice que cante una canción. El canto de Demelza sorprende a todos. Poldark no espera que la voz de su esposa sea tan buena. Al ver a todos aplaudiendo, Demelza sabe que no hará que Poldark pierda la cara.
Elizabeth también la acepta. Esta escena hace que Poldark se siente muy aliviado. Después de quedarse una noche, la pareja salen de la casa de Frances. En el camino de regreso Poldark le da malas noticias. Si aún no puede encontrar mineral de cobre, quizás ni siquiera tengan que comer. Pero en ese momento suena el timbre de la mina. Poldark piensa que algo andaba mal y corre hacia allí. Cuando llegan se dan cuenta de que finalmente haya encontrado cobre. Poldark está tan feliz que se arrodilla. Ahora finalmente es liberado de su carga. Todo el mundo celebra esto. Después de regresar a casa, Demelza pregunta lo que siempre se haya preguntado. ¿Por qué Poldark elige a alguien de origen humilde como ella? Su baja autoestima hace que Poldark se sienta triste. Mira a la esposa de Poldark y dice: tal vez amar a alguien no tenga tantas razones. Ojalá más tarde. Demelza no haga más preguntas así. Escuchar las palabras del marido de Demelza la tranquiliza. Luego anuncia que está embarazada. Poldark se emociona tanto que no sabe qué decir. En un espacio reducido a varios metros bajo tierra, un hombre está martillando roca mineral. Esta era la realidad de los trabajadores mineros en el siglo XVII. A pesar de arriesgar sus vidas para ganar unos salarios exiguos. Principalmente porque el precio del mineral de piedra es demasiado bajo. Para cambiar esto, Poldark quiere una alianza de los principales propietarios de minerales. Establecen conjuntamente una empresa minera para controlar el precio de las minas. Gran idea, pero también tiene muchos problemas. Afortunadamente los principales propietarios de minerales lo apoyan. Además lo nombra director de la empresa. Cuando llega a casa, su bebé acaba de nacer. Es una niña. El nacimiento de su hija le da más motivación. Pero también añade mucha presión. Tienes que pensar en muchas cosas para su hija. Pronto llega el momento de la ceremonia de bautismo de la hija. Poldark invita a todos sus amigos cercanos a su casa para la ceremonia. Pero Demelza está muy preocupada porque las identidades de sus amigos y familiares son muy diferentes. Tiene miedo de que pase algo. En efecto, el padre de Demelza tiene una discusión con el amigo de Poldark. La razón es que critica a la esposa de Poldark por vestirse de manera demasiado reveladora. Él le dice que no use ropa reveladora para seducir a hombres así. Esta declaración enfurecía al amigo de Poldark. Le pide que se disculpe con su esposa. De lo contrario no será perdonado. Afortunadamente Poldark puede detenerlos y evitar pelear. Pero su suegro no se preocupa en absoluto. No se preocupa en absoluto y le dice a su amigo que venga aquí rápidamente. Una vez estudió artes marciales. Poldark lo interrumpe rápidamente. Pide disculpas proactivamente. Su amigo también está un poco asustada. Dice que mientras la esposa esté de acuerdo está bien. Su esposa está bien informada. Por respeto a Poldark no presenta ningún cargo. Ocupado todo el día. Finalmente envía a todos de regreso a casa. Puede sentirse más seguro ahora. Pero inmediatamente después de eso sucede otra cosa difícil. Mark se enamora de la chica del grupo de teatro. Pero si quiere conservarla necesita una casa. Mark acude a Poldark para pedir ayuda. Aunque Poldark tiene bastantes casas. Pero todos son apartamentos antiguos que no han sido reparados desde hace mucho tiempo. Piensa y finalmente le da a Mark un apartamento. Después de una semana de reparación, finalmente completa la casa. Pero la muchacha parece insatisfecha. Mark solo puede consolarla para que no se apresure. Quédase aquí por ahora y todo mejorará. También se considera resuelto. Al final, todos cantan juntos para felicitar a Mark por su boda. Después de la fiesta, Poldark todavía tiene que preocuparse por lo que sucederá después. Para poder sostener completamente la mina de cobre, necesita recomprar acciones de otros inversores. Le dice a Demelza que hipotecaría su terreno y su casa para pedir dinero prestado al banco. Si pierde lo perderá todo. Para entonces se arrepentirá, porque se casó con un noble pobre como él. Demelza le dice: no importa lo que pase después. Al menos todo lo que tiene ahora es gracias a él. Ella nunca lo olvidará. Al día siguiente va a la ciudad. Descubre que Francisco está apostando. Parece que pierde mucho dinero. Poldark y el dueño del casino son viejos amigos. Se entera de que Francisco ha perdido mucho dinero. Parece que sus oponentes quieren sacarlo del negocio. Poldark no puede soportarlo más. Toma la iniciativa de preguntar sobre el juego. Francisco abatido dice que lo sabría pronto. En ese momento viene el sirviente del oponente a informar. Algo parece haber sucedido. Deja la apuesta y se despide de Frances.
Entonces los trabajadores de la ciudad se rebelan. Roban toda su comida. Solo puede quedarse impotente en medio de la multitud maldiciéndolos como ladrones. En la calle un grupo de trabajadores corre hacia las dos chicas. Los dos están tan asustados que se abrazan fuertemente. Afortunadamente el objetivo de los trabajadores no son ellas. Entre personas. De repente una mano aparta a dos personas. Entonces es el capitán. Cuando ve que es Verity se emociona mucho. El capitán quiere explicar. Pero Verity aprovecha el caos y se escapa. El capitán rápidamente lo persigue después de dejar sola a Demelza. Ver a los trabajadores robar comida a los ricos. Puede ver lo hambrientos que están. Si no, no correrán el riesgo de que me atrapen en prisión. Roban bolsas de comida una a una. Una vez finalizados los disturbios regresan a sus hogares. Verity dice con entusiasmo que hoy hay muchos trabajadores en la ciudad que escuchan que hay un disturbio. Francis le dice que está a punto de haber un disturbio en la casa. Verity se sorprende y pregunta qué pasaba. Elizabeth le dice: en los últimos meses la mina de mineral ha ido perdiendo negocio. Para compensar sus pérdidas de hoy su hermano se fue a apostar con alguien. Perdió todos los bienes. Verity se sorprende y Francis no dice nada. Francis los lleva a la mina. Notifica a los trabajadores que la mina está a punto de cerrar. Entonces suena la campana final. Oficialmente diciendo adiós a las minas. A la fecha de la subasta de la mina de cobre. Porque la empresa minera de Poldark se establece en secreto. Recompra la mina de cobre a un alto precio. Provocando que una gran empresa minera anterior no pudiera reaccionar a tiempo. Esto enfurece mucho a la compañía de minerales del Banco Barlegan. Quiere investigar si esta empresa es confiable o no. Poldark ya tiene un plan. Encuentra a un extraño que hable por él sin poder discutir. Después de la subasta él todavía no se rinde. Parado en la puerta esperando al jefe de la nueva empresa. Avísale que la próxima vez ya no tenga tanta suerte y se va enojado. Está claro que la primera victoria es gracias a una jugada sorpresa. Después de regresar de la subasta, Kate le dice que Jem está enfermo en prisión. Los prisioneros mueren uno tras otro. Poldark preocupado le dice que no le diga a Ginny por ahora. Luego corre rápidamente a buscar al Dr. Ennis y van a la prisión. Poldark finge hábilmente que sus superiores le han dado órdenes de abrir la puerta. Después de que él entra, el guardia de la prisión sigue pidiendo documentos. Amenaza a los guardias de la prisión para poder salvar a la gente. De lo contrario será denunciado por trabajo irresponsable. Los guardias de la prisión solo pueden obedecer obedientemente. Hasta que encuentran a Jem. Jim está gravemente enfermo y a punto de morir. Ennis termina de examinarlo. La conclusión es que no se puede salvar. Esto hace que Poldark se siente muy miserable. En los últimos momentos de la vida. Jim dice que quiere irse a casa. Poldark saca su cuerpo. Enterrado por el mar. La muerte de Jem hace que Poldark se siente insatisfecho con esta sociedad. Especialmente los jueces responsables de la muerte de Jem. Hoy tienen que participar en la reunión. Pero ahora esto pasa. Poldark no puede enfrentarse tranquilamente a los soldados títeres que asesinaron a Jem. Mañana siguiente. Verity viene a aconsejarle que asistiera al banquete. Ayer era ilegal que entraras en prisión. Hoy asista al banquete para recordarles. Él también es un noble como ellos. De esa forma tendrán que pensar detenidamente a la hora de arrestarle. Al escuchar eso Poldark descubre que lo que ella dice es correcto. Finalmente decide irse. Este hombre sombrío ha perdido todo su dinero. En ese momento cae en la trampa del juego. Saca el reloj de su familia y quiere recuperar el dinero que perdió. Inesperadamente es exactamente lo que quiere la otra persona. El dinero intercambiado se pierde rápidamente. Incluso los oponentes se ríen de él. Pierde la cabeza. Decide sacar todos los activos vendidos. La esposa sentada a su lado ya no puede ver. Quítale el collar para que pueda cambiar la apuesta. Se puede ver que su esposa se ha vuelto insensible. Solo espera que pare. Inesperadamente sigue apostando. La esposa sacude la cabeza con impotencia y se sienta en silencio. Sigue perdiendo. Su oponente ve que se ha quedado sin dinero y decide abandonar la mesa. Pero él se niega. Saca directamente acciones de minas minerales. Esta no es una pequeña cantidad de dinero. El oponente gira la cabeza con miedo para mirar a George sentado detrás de él. A Poldark no le importa si están de acuerdo o no. Empezar a repartir cartas. Después de mirar las cartas el oponente dice que quiere cambiar las cartas. Cuando estén de la mano para sacar sus cartas. Poldark gira la mano.
Aún no ha tocado las cartas, pero ya las tiene en la mano. Esto es claramente una trampa. Pero él explica que él ha sacado las cartas. George también le explica. Pero es refutado por Ennis y Frances sentados a su lado. Los dos lo ven muy claro. Esta vez no tienen nada con qué discutir. Poldark también lo presiona bruscamente sobre la mesa. Se asusta y le pide ayuda a George. Pero en este momento George no quiere meterse en problemas. Poldark sabe claramente que George es el cabecilla. Recupera su dinero. Poldark insulta a George algunas palabras y luego se va. Entonces Poldark sabe que está haciendo trampa desde antes. Solo más tarde se revela que, porque cree en los tiempos importantes, definitivamente hará trampa. Lo que hizo hoy ciertamente ofende a George. Y el robo de gente anterior a la prisión. Ahora está en peligroso. Todos le recuerdan que tenga cuidado. Pero Poldark no le presta atención. Unos días después Verity se va. Conviértele en la chispa de todo. Después de que Frances sepa que se iba. Inmediatamente sospecha de Poldark. Dado que es Poldark quien construye el puente. Extremadamente insatisfecho con él. En ese momento George viene de visita. Y testiga todo. Elizabeth le cuenta toda la historia. George expresa su acuerdo. No olvida echarle leña al fuego. Entonces finge ser una buena persona. Dice que sus familiares hace que Francisco pierda todo su dinero. Pero la última vez Poldark descubre que está haciendo trampa. Para restaurar el honor de la familia. Está dispuesto a darles un descuento. Elizabeth piensa que él se compadece de él y se niega. George dice que esto es por el honor de la familia. Les dará otras 1.200 libras. De repente tenía 1.200 libras. Francisco está tan feliz que se echa a reír. Absolutamente no recuerda. Que si Poldark no se enterara que estaban haciendo trampa. Entonces esto no sucedería. Luego George habla en privado con Frances. Quiere aprender sobre la compañía de cobre Canmore a través de él. Francisco está cegado por el dinero. Cuéntale todo a George. Porque Francisco lo vende. Los accionistas detrás de la empresa Canmore. Siendo molestado por George. No dejan de invertir simplemente. Pero también le piden a Poldark que les paguen. Ante el inesperado incidente Poldark también se muestra muy difícil de entender. Después de pensar. Piensa que sus familiares lo han vendido. Pero al final todavía no sabe quién es. Al medianoche. Una chica se escapa de la casa de un hombre soltero. Pero es vista por su marido. Su marido ve que a su cabeza le han crecido cuernos de 2 metros. Cuando su esposa llega feliz a casa. El marido que está a un lado aparece de repente. Causando que la esposa entre en pánico. Ella le pregunta nerviosamente por qué ha vuelto a casa tan temprano hoy. Al ver que tiene la mano herida también muestra preocupación. Pero el marido solo quiere saber a dónde fue. Quiere ver si responda sinceramente o no. Inesperadamente ella continúa mintiendo. Parece que todo es como pensabas. Aunque lo dice francamente. Ni siquiera su esposa lo admitirá. Ella sigue discutiendo. Hasta que su marido dice que esperaba allí durante 3 horas. Simplemente se da cuenta de que ya no pueda mentir más. Ella empieza a poner excusas de nuevo. Decir que el hombre se seduce activamente. Ella no puede evitar hacer eso. Después de hablar incluso culpa a su marido por no amarla. El marido se traga las lágrimas. Dice que la ama más que a sí mismo. La agitada esposa sigue golpeando a su marido. Di que no sabe qué es el amor. El marido usa sus fuerzas para abrazarla. Espera que pueda calmarse. Pero no espera usar demasiada fuerza. Hasta que la esposa no resiste. Acaba de descubrir que había un problema. Extiende la mano y trata de descubrir que ella ha dejado de respirar. Esto hace que no sepa qué hacer. Huye presa del pánico. Al día siguiente. El Dr. Ennis viene a disculparse con Karen solo para encontrarla muerta en la casa. Esta historia llega rápidamente a oídos de Poldark. No creen que esto hizo Mark. Pero es importante encontrar a Mark primero. Luego saben claramente que es la verdad. El hermano menor de Mark es Paul. Dice que la persona de la que debe preocuparse ahora es el Dr. Ennis. Mark puede manejarlo fácilmente. Esta declaración le recuerda a Poldark. Rápidamente va a buscar a Ennis y le dice que se esconda por un tiempo. Una vez finalizada la prueba regresa. Carol Ennis también es un hombre. No quiere arrepentirme e irse. Espera hablar con Mark. Poldark se respeta. Pero aún así le aconseja que preste atención a la seguridad. Como amigo. Acaba de llegar a casa no hace mucho.
Mark toma la iniciativa de acercarse a Poldark. Por seguridad, se esconden debajo de un árbol y hablan. Mark les dice todo claramente. Incluso planea entregarse. Pero quiere matar a Ennis antes de entregarse. Poldark dice agitadamente que ya había matado a una persona. Incluso si mata a una persona más, ¿de qué sirve? Aún debe pensar en una manera de escapar. Cuando llega a casa lo comenta con su esposa. Decide dejar que Mark escape por mar por la noche. De repente llega el ejército. Pregúntale a Poldark si hay algún lugar alrededor de su casa donde pueda escapar a la playa. Poldark le muestra algunos lugares. Incluso lo invita con entusiasmo a quedarse a cenar. Pero la patrulla es importante y se niega. Al verlos irse, Poldark se prepara para esta noche. Cuando está a punto de irse, su esposa le entrega una carta de la casa de Francisco. En la carta está escrito que Verity estaba casada con el capitán. Al escuchar eso, Demelza se pone muy feliz, debido a que este asunto es resuelto por ella. Pero Poldark es muy confuso. Conoce esto desde hace mucho tiempo. Al escuchar eso, Demelza rápidamente dice que tal vez esta historia ya se ha difundido. Lo que ella dice es correcto. Se despide de su esposa y corre rápidamente a casa de Francisco. Pero ¿quién hubiera pensado que tan pronto como se conocieran Francisco los regañaría? Piensa que el problema de Verity se debe a él. Poldark intenta explicar. Se acaba de enterar de esto hoy. Pero Francisco no lo cree. Dos personas están a punto de pelear. Por suerte Elizabeth está cerca para detenerlos. Poldark simplemente dice que no le importa si lo crea o no y se va. Llega la noche, Poldark y Mark se prepara para escapar al mar. Entonces, ¿quién hubiera esperado ver soldados patrullando la carretera? Haciéndolos huir rápidamente. Mark le dice a Poldark. Estos últimos días ha estado escondido en la mina de Poldark. Descubre que hay mucho dinero allí. Todos están sumergidos bajo el agua. Poldark ya no está de humor para prestar atención. Esperando que los soldados se vayan. Rápidamente corren hacia el mar. Inesperadamente se encuentra con otro soldado. Las tres personas inmediatamente entran en pánico. Ese soldado también entra en pánico y rápidamente amartilla su arma. En momentos de peligro, Pablo se para detrás de él y lo golpea en la cabeza con un ladrillo. Algunos de ellos no tienen tiempo de pensar demasiado. Rápidamente empuja el bote. Los tres trabajan juntos para finalmente llevarse a Mark. Pero detrás de él aparecen soldados. Poldark no dice mucho e inmediatamente deja inconscientes a los soldados. Luego huye rápidamente. Aprovechando la atención de los soldados en el mar, rápidamente huye a casa. Pero parece que hay soldados persiguiéndolo. Rápidamente le pide a su esposa que lo ayude a cambiar la ropa. Luego escóndese en el armario. Los soldados llaman a la puerta. Poldark le dice rápidamente a Demelza. No le apresure a encender la lámpara y espera a que los soldados llamen un par de veces antes de fingir que estás molesto y abrir la puerta para engañar a los soldados. Efectivamente, cuando los soldados entran a la casa, no encuentran nada inusual, así que simplemente se va. Unas pocas semanas después, Poldark va a la ciudad para participar en la subasta de mineral de cobre. Conoce al Dr. Ennis en el camino. Sabe que recientemente hay difteria. Al parecer la familia de Francisco también padece la enfermedad. Poldark corre a su casa. Conoce al médico que acababa de salir de su casa. Dice que la familia Francis está bien. No es difteria. Al escuchar eso, Poldark se siente más seguro y gira su caballo para ir a la ciudad. Hoy es un día importante para su empresa Canmore. Si no puede comprar mineral de cobre, su empresa irá a la quiebra. Finalmente, bajo el control de George, no presenta su oferta con éxito. Esto provoca la disolución de la empresa. El humor de Poldark se vuelve amargo. El odioso George lo sigue y sigue hablando. Poldark contiene su ira y no discute con él. Finalmente encuentra un abogado. El abogado le recomienda vender las acciones de la empresa. De esta manera podrá saldar su deuda. Pero Poldark todavía no quiere ceder. Espera que un abogado pueda ayudarle a pedir dinero prestado. Pero tan pronto como abre la boca exige 1000 libras. Su amigo queda atónito después de escuchar esto. Lo rechaza con gracia. Por otro lado, Demelza se entera de que la familia de Francisco está enferma y viene a visitarla. ¿Pero quién hubiera pensado que ya no había ningún sirviente en la casa? Solo los pacientes yacen en la cama. Especialmente el niño más enfermo. Demelza no puede soportarlo, así que tiene que quedarse y cuidarlos. Bajo su cuidado la condición del bebé mejora. En el camino de regreso, dos personas se encuentran en el camino. Después de regresar a casa,
Demelza le cuenta a Poldark la situación en la casa de Frances. Está muy triste porque la difteria se propagará. Tiene miedo de que Demelza se infectara. Efectivamente, esa noche su hija llora sin parar. Después, Demelza también tiene síntomas de difteria. Poldark llama rápidamente a Ennis para que la examine. Después de comprobarla, Demelza está infectada. Además es muy pesado. Mientras todos cuidan de Demelza, ocurre otra tragedia. Su hija muere de difteria. Poldark abraza a su hija con gran pesar. Un día su esposa enferma. Su hija fallece. Sufre tanto que su vida cae al abismo. Se extravía. Pero apareció un naufragio. Le hizo tener esperanza nuevamente. Rápidamente llama al sirviente para informarle. Poco después todos se reúnen en la playa. No me malinterpretes. No están aquí para salvar a la gente, pero esperando que los bienes del barco lleguen a la orilla. No los culpes por no tener conciencia. Eso es porque nunca has pasado un día sin comer. Los activos son rápidamente desembarcados. Todos abren felizmente el cofre para ver los productos. Incluso encende un fuego junto al mar, disfrutando de una vida próspera que no existe desde hace mucho tiempo. Al ver que todos finalmente tienen una comida completa, Poldark sonríe feliz. Después de comer y beber, la gente empieza a trasladar las pertenencias que le quedan a casa. En ese momento los mineros también descubren el barco hundido. Corriendo por aquí, miedo a que le roben la propiedad. Todos se ofrecen a ahuyentarlos. Pero Poldark cree que una cosa menos es mejor que una más. Rápidamente mueven las cosas. Cuando lleguen no quedará mucho. Debería darles un poco. La noticia del naufragio llega rápidamente a oídos de George. Ve el naufragio en el territorio de Poldark. De repente se preocupa. Rápidamente llama al capitán. Pídale que proteja la propiedad. El capitán le dice: según la normativa los activos llegan a tierra. Quien lo recoja le pertenece a esa persona. Pero George no lo cree así. Él piensa que es suyo. Por supuesto que no obliga al capitán a trabajar gratis. Saca una bolsa con dinero y se la da. El capitán también está muy bien informado. Recibe dinero inmediatamente. La escena se traslada a la playa. Ha recogido bastantes bienes que quedaron a la deriva. Poldark rápidamente llama a todos a casa primero. En ese momento los supervivientes corren hacia la orilla. A Poldark le preocupa que los trabajadores lo intimiden. Así que compruébalo él mismo. Como es de esperar, Poldark se apresura a salvarlos. Luego les dice que se queden en la cueva. Poldark amablemente los invita a su casa a descansar. Pero claramente están asustados. Debido a actos de barbarie anteriores. No creen en las palabras de Poldark. Poldark les dice que si no quieren morir de frío deben seguirlo a casa. Para sobrevivir todos siguen. En el camino de regreso se encuentran con un grupo de soldados que patrullan. Poldark les aconseja que vengan la mañana siguiente. Los soldados preguntan con curiosidad por qué. Poldark les dice que ahora todos los trabajadores están borrachos. Para garantizar la seguridad vengan por la mañana. Los soldados no le hacen caso y deciden ir a la playa. Poldark los lleva a casa. Dile a Ennis que los trate mientras va a visitar a su esposa. Después de una noche, Demelza finalmente se despierta. Poldark le cuenta la noticia de la muerte de su hija. Demelza cae tristemente en sus brazos y llora. Ya a otro lado, George pierde la paciencia y va a la casa de Frances. Luego confesa su amor a la esposa de Francisco. Después de decir eso se va rápidamente, dejando a Elizabeth desconcertada y confundida. La lente vuelve a centrarse en Poldark. Lleva a su esposa a la playa para confiarle. Demelza quiere que olvide el pasado, vuelva a trabajar con Francisco y reviva el honor de la familia. Poldark está de acuerdo de inmediato. En realidad esta también es su idea. Aunque Francisco una vez lo vende, sigue siendo una familia. De repente aparecen unos soldados queriendo llevarse a Poldark a prisión. Está confundido y le pregunta qué delito ha cometido. Los soldados dicen que roba un barco hundido, incita disturbios y asesina. Poldark sigue preguntando quién es el acusador, pero los soldados no responden. Llévalo directamente. Este es el final de la primera temporada. Si alguien quiere seguir viendo la temporada 2 que deje un comentario. Gracias.